Buenos días chicos a todos. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, que hayan podido resolver las actividades que estuvimos trabajando en las clases anteriores. Como siempre les digo que si tienen dudas, por favor me los escriban en los comentarios para poder ayudarlos a resolverlos. No dejen pasar, no dejen acumular, pregunten todo lo que no entiendan. Vamos a seguir con la unidad número 4, vamos a seguir con las características del planeta Tierra. Vamos a iniciar donde nos quedamos, en la página 67, en donde vamos a ver el movimiento de las placas tectónicas y las consecuencias que genera. Es decir, que hay que tener en cuenta que al moverse las placas tectónicas, lo que producen son transformaciones sobre la superficie terrestre y en el interior. Vamos a ir viendo cada una de ellas y explicándolas de manera precisa. Bien, una de las primeras transformaciones tiene que ver con el plegamiento. Todos los procesos que les voy a enunciar ahora, tanto plegamiento, las fallas, los terremotos y el vulcanismo, son procesos endógenos, es decir, procesos que ocurren en el interior de la Tierra. Entonces, el plegamiento, al existir diferentes sedimentos sobre los bloques continentales, es decir, al existir partículas sobre los bloques continentales, estos tienden a plegarse ante la presión que ejercen las fuerzas encontradas en un punto intermedio, formando lo que se conocen como ondulaciones del terreno. Acá yo les muestro en pantalla un bloque, ¿sí?, en donde vamos a ver con las dos flechas blancas las fuerzas que van hacia el centro del bloque. Lo que generan es que se empiece a ondular, se empiecen a plegar hacia el centro del bloque, ¿sí?, por las dos fuerzas de compresión que comprimen ese sector de la superficie terrestre. Acá les dejo una imagen de cómo se vería eso en la realidad, ¿sí? Cuando nosotros encontramos en algún paisaje este tipo de formaciones, hace referencia al plegamiento, ¿sí? Dos fuerzas, como si imagináramos dos flechas que están comprimiendo esos bloques, ¿sí? Como si hiciéramos con una hoja de papel, le aplicáramos una fuerza en los dos extremos, van a ver cómo comienza a arrugarse en el centro. El segundo tipo de transformación, también endógena, tiene que ver con las estructuras fallas. ¿Sí? Ante la presión que ejercen las fuerzas que se encuentran nuevamente en el centro de un bloque, pero en este caso mucho más rígido que el anterior, lo que se va a producir es una fractura. ¿Por qué? Porque a diferencia del anterior, en el plegamiento, este bloque es rígido, ¿sí? Entonces cuando yo le ejerzo una fuerza, directamente se rompe, no se pliega. Acá en pantalla lo que les dejo es una imagen de cómo se vería una fractura o una falla. ¿Ven? Que aparece toda esa división entre los dos bloques. Bien, el próximo de los procesos endógenos, ¿sí?, van a ser los terremotos o los sismos. Acuérdense que las placas tectónicas están en constante movimiento y genera una cierta fricción al moverse los bloques uno en relación con el otro. Cuando esta fricción es muy fuerte o es mayor, lo que se van a producir son sismos o terremotos. Acuérdense que yo en un video les había explicado que era como si tuviéramos un auto estacionado y otro auto que se mueve al costado de este, rozándolo. Todo eso, si nosotros estuviéramos sentados adentro de los autos, vamos a sentir una vibración, una fricción. Según la intensidad, va a ser mucho más fuerte o menor las modificaciones en la superficie terrestre que se van a producir. Procesos endógenos tienen que ver con el vulcanismo, ¿sí? El vulcanismo hace referencia a la salida de material magmático hacia el exterior por una zona de expansión, ¿sí? Por una zona de abertura, vamos a decir, en un área muy débil de la corteza terrestre. Con el correr del tiempo se pueden llegar a formar islas volcánicas, que eso lo vamos a ver más adelante. Acá en pantalla yo les dejé un diagrama de un volcán común en donde vemos la cámara magmática, ¿sí? Vemos la chimenea, los conos de eyección, los conos volcánicos primarios y secundarios, ¿sí? El magma cuando asciende se transforma en lava al salir a la superficie terrestre, la corteza, el manto y las características generales, ¿sí? Evalúenlo. Que acá lo que les dijo son las principales partes de los volcanes, en donde tenemos la cámara magmática, la chimenea, el cráter, ¿sí?, y el cono volcánico, que es la forma que adquiere el volcán. Bien, vamos ahora a continuar analizando los procesos exógenos o los procesos conocidos como procesos externos. Estos procesos se van a desarrollar por fuera de la superficie terrestre y por eso hablamos de procesos exógenos. Estos van a intervenir obviamente en la transformación y modificación del relieve a través de los años, es decir, a lo largo de la historia, mediante un proceso conocido como erosión. La erosión es el desgaste de la superficie terrestre, el transporte de los materiales del desgaste hacia zonas alejadas y
su posterior acumulación. Es decir, que en la erosión vamos a incluir todos aquellos procesos de desgaste de la superficie terrestre, traslado y posterior depositación. Imaginemos, por ejemplo, cuando nosotros salimos o nuestros padres salen, por ejemplo, a limpiar la vereda o limpian algún sector de la casa con la manguera, en donde el agua sale a una cierta velocidad y lo que hacen es limpiar el polvillo o los restos de tierra que haya sobre, por ejemplo, las baldosas. Ese proceso de sacar la tierra podría ser una forma de diagramal de pensar la erosión, ¿no? Como el agua arrastra todos esos sedimentos para luego depositarlos en algún otro sector. Entonces acá lo que les dejé en pantalla es esta dinámica terrestre. Vamos a tener agentes externos, exógenos y también agentes internos, endógenos. Los endógenos en su mayoría lo fuimos viendo y ahora nos vamos a centrar en los agentes exógenos, ¿sí? En donde tenemos algunos atmosféricos y otros biológicos. A los biológicos no le vamos a dar mucha importancia en este apartado, y los hidrológicos, ¿sí? Nos vamos a centrar en los atmosféricos y en los hidrológicos. Bueno, acá simplemente les dejé un recuadro en donde habla de los procesos exógenos, esto que les fui comentando, que ocurren por fuera de la superficie terrestre y algunas características más. Bien, entonces vamos a iniciar por la caracterización. El primero de los agentes erosivos va a ser el viento y el tipo de erosión es la erosión eólica, es decir, la erosión o el desgaste producido por el viento. En el desgaste que van a generar las partículas que transporta el viento contra las diferentes superficies, sea contra el mismo suelo o contra rocas o contra algún tipo de superficies que encuentre en su camino. Este tipo de erosión se encuentra principalmente en los climas áridos, ya que la falta de humedad y la ausencia de vegetación hace que las partículas estén sueltas y puedan ser transportadas con mucha más facilidad. Imaginemos un desierto en donde al soplar el viento las partículas o los granos de arena son transportados a grandes distancias porque no intervienen ni con la vegetación y tampoco hay humedad, no hay lluvia que genere la compactación de estas partículas. Acá lo que les dejé en pantalla también son algunos agravantes de la erosión eólica, ¿sí? Un suelo seco y suelto de textura muy fina, superficies planas y extensas, sin vegetación y vientos intensos. Acá les dejo una imagen en donde vamos a ver justamente escasa vegetación, casi ausencia podríamos decir, y lo que vemos en el suelo son como unas especies de ondas provocadas por el viento que sopla siempre en la misma dirección, levantando las partículas, pero estas no deben ser ni muy finas o el viento no debe ser muy intenso porque no las puede transportar por mucho tiempo, sino que se depositan rápidamente y por eso se forman estas lomitas, ¿sí? Que lo que nos indica es la dirección del viento. Muy bien, el próximo agente que vamos a analizar es el agua. El agua va a intervenir, mejor dicho, a partir de 3 tipos de erosión: fluvial, marina y pluvial. Vamos a analizar la primera, que tiene que ver con la erosión fluvial, ¿sí? Acuérdense que yo les expliqué que los ríos tienen sus nacientes y sus desembocaduras. Entonces, en las nacientes de los ríos, que es donde nacen, van a erosionar las laderas de las montañas, es decir, los bordes de las montañas, y van a arrastrar los sedimentos hacia la parte inferior. Vamos a pensar en una montaña que tiene un río con una pendiente importante, entonces en las nacientes, en la parte alta de las montañas, el agua cae con una mayor velocidad, por lo tanto va desprendiendo los bordes del cauce del río y los va erosionando, y estas partículas son transportadas pendiente abajo para luego ser depositadas cuando la velocidad disminuye o cuando la pendiente se hace mucho más suave. Es ahí en donde se acumulan estas partículas transportadas. Acá les dejo una imagen en donde vemos un cauce de un río. Acá, en esta zona donde el río obviamente no tiene pendiente, es donde comenzarán a depositarse los sedimentos. El tercer tipo corresponde nuevamente al agua como agente y a la erosión marina. Acá es importante tener en cuenta el accionar de las olas, ¿sí? En los océanos y en los mares, que lo que van a hacer es impactar con tanta fuerza sobre el fondo o sobre la costa y van a ir modificando la forma de las mismas. Cuando nosotros estamos parados en la playa y nos metemos, por ejemplo, hasta la cintura, si el mar está muy revuelto vamos a sentir que nos pegan en las piernas los granitos de arena que las mismas olas provocan que se levanten del fondo. Eso es lo que se conoce como la erosión marina. Y al mismo tiempo, cuando esta agua cargada con
con sedimentos golpea, por ejemplo, en la base de un acantilado, lo que va haciendo es erosionándolo, como si le estuviera pasando una lija constantemente, y lo que provoca es que este se vaya desgastando, y a la vez este desgaste de la parte baja del acantilado hace que se incorporen al agua mayor cantidad de sedimentos y que aumente la capacidad erosiva. Acá les dejo una imagen en donde vemos cómo las olas les van dando forma a la costa o a la playa, ¿sí? Ven que las rocas están cortadas, vamos a decir, con una forma semicircular, que es la forma en la que pegan las olas. Es decir, que las mismas olas van erosionando la playa, le van dando forma. El último tipo de erosión correspondiente al agente del agua es la erosión pluvial. Esta se debe al impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo sin vegetación, ¿sí? Los materiales de la superficie provocan que se vayan lavando los suelos y quedando desprovistos de sus nutrientes y también de la escasa vegetación que puedan llegar a tener. Quedan suelos pelados, vamos a decir. De forma gráfica cómo sería el impacto de las gotas de lluvia. Bueno, el otro agente erosivo es el hielo, en donde lo que desarrollan es lo que se conoce como la erosión glaciar. Acá es importante comprender la forma en la que se están moviendo los glaciares. Estos son grandes masas de hielo que se van a formar por la acumulación y compactación de nieve, es decir, agua que cae a bajas temperaturas y también granizo. Este movimiento se produce de manera muy lenta pero constante a lo largo del tiempo. Y en su avance, en su movimiento, el movimiento de los glaciares van a arrastrar bloques de rocas de un gran tamaño y también van a poder triturarlos o hacerlos mucho más pequeños en su trayectoria. Es decir, que estas masas de glaciar lo que van provocando es la erosión de la superficie sobre la cual van avanzando. Acá lo que les dejo es una imagen en donde vemos una morena glaciar, que es una forma de glaciar que va avanzando y va creciendo con el correr de los años y también con la incorporación de mayor cantidad de nieve, granizo o agua a bajas temperaturas que se va a ir transformando en nieve o hielo. Y también crece por la incorporación de bloques de rocas que encuentra a su paso. Bien, el próximo agente es la temperatura, en lo que se conoce como la erosión mecánica. La amplitud térmica, es decir, la diferencia de temperaturas entre el día y la noche, lo que produce es la compactación y expansión de las rocas a lo largo de un periodo de tiempo amplio, es decir, un periodo histórico bastante importante, y esta compactación y expansión lo que provocan es la fractura de la roca. Este proceso también ocurre sobre los suelos. Acá vemos una imagen en donde vemos el suelo fragmentado por la contracción y dilatación debido a los cambios de temperatura. Bien, el último agente se corresponde con la acción humana y lo que se conoce como la erosión antrópica. Los seres humanos van modificando la superficie terrestre a través de las actividades económicas que van realizando, por ejemplo la deforestación, cambios sobre las rutas, en el cauce de los ríos y demás, y provocan grandes modificaciones del relieve. Son uno de los agentes erosivos más importantes. Bueno chicos, hasta acá llegamos con la explicación de los procesos exógenos y cuáles son los agentes erosivos y las características que estos tienen. Lo que quiero que hagamos lo que quiero que hagan como actividad es buscar imágenes que representen cada uno de los agentes erosivos que fuimos viendo y hagan una breve explicación de lo que ven en esas imágenes y por qué consideran que ese agente erosivo está presente en ese territorio. En la imagen tienen que poner la ubicación del lugar, la ubicación geográfica, las características que tiene ese lugar y por qué lo vinculan con el tipo de erosión que están explicando. Y por último, con respecto a el agente erosivo del hombre, quiero que busquen una imagen que dé cuenta de este proceso y que expliquen por qué se está dando. Voy a poner un ejemplo. Minería a cielo abierto, en donde lo que vemos es un gran cráter, que después vamos a ver cómo se produce todo el fenómeno, pero bueno, vemos un gran cráter que son explosiones que se realizan para obtener los minerales. Entonces, ahí sin dudas el agente erosivo sería el hombre, que está impactando y afectando el medio ambiente. Y acá lo que quiero que hagan es una vinculación con las actividades económicas. ¿Por qué se está produciendo este daño al medio ambiente llevado adelante por el hombre? ¿Cuál es el beneficio que se obtiene? Obviamente en el caso de la minería es un beneficio económico. ¿Y por qué no se puede parar? Eso es lo que quiero que busquen y que realicen la actividad.
Cualquier duda estoy online para que me lo consulten y se los pueda resolver. En lo posible las imágenes me gustaría que estén en la carpeta. Si no las pueden imprimir porque no tienen impresora, no importa, hagan un archivo de Word y peguen las imágenes, así cuando yo lo veo puedo ver las imágenes que eligieron. Y después acuérdense que todo esto tiene que estar en la carpeta. Si no lo pueden imprimir las actividades que fueron realizando, aunque sea escríbanlas, aunque sea escriban las características que tiene el lugar que eligieron para hacer esta actividad. Bueno, cualquier duda o consulta me la escriben, así se las puedo resolver. Bueno, les mando un beso.